Carlos Chico es como un celador de sueños, guardián de memoria ancestral. Con su oficio de escritor rescata, desde sus libros, las huellas del tiempo. Nos devuelve imágenes, fechas, nombres, cosas que siguen en pie, personas que ya partieron, lugares que el progreso fue cambiando. Como ciudadanos, deberíamos aprender a sostener viva la historia de quienes levantaron nuestro pueblo, aunque sea desde una fachada que recuerde. Detrás de esas paredes podrán reformar, demoler o transformar de mil maneras, pero mirar una casa y leer el año en que fue construida emociona. En cambio, ver la cubierta de un color estridente es como si nos tiñeran el tiempo de amnesia, como si nos borraran la memoria de las vivencias. En los pueblos tenemos la hermosa costumbre de guiarnos por recuerdos más que por nombres comerciales. Se abrió un local donde era la casa de Sade, cerca de lo de Aníbal García. ¿Viste dónde vivía Andrés Sierra? Así, vamos tejiendo una geografía de afectos, una memoria intacta. Carlitos mantiene viva la memoria de nuestro pueblo con la palabra escrita, y nosotros, al leer sus libros, la hacemos latir otra vez. Esta es una salutación de Nora Rodríguez desde Viedma. También recibimos un mensaje de Judith, hermana de Norma Bellú, que leyó el libro de Carlos y envió este mensaje. En tus escritos está su historia. Con mucho dolor la despedimos el 10 de febrero del 2026. Quería agradecerte la entrevista que le hiciste y contarte lo importante que fue para ella y su familia que se dé visibilidad a su ejemplo de superación. Volver al pueblo con su título de abogada y con su gran historia de superación. El día sábado 7 de marzo dejamos sus cenizas en el cementerio de Maquinchao junto a nuestra madre. Gracias. Judith Bellú desde Viedma. Maquinchao, 121 años de historia y algunos recuerdos nostálgicos. Recuerdo con nostalgia la cancha grande de fútbol, lugar en donde disfrutaba ver jugar al gran Eusebio Chico. Cómo olvidar la noble y cordial atención de Aníbal García en su negocio. Al policía de calle Piluncha Martínez, quien con seriedad y firmeza multaba a los infractores del tránsito. Pareciera que aún permanece impregnado en mi ropa el agradable aroma a cuero, pinotea y roble del comercio Gariglio Brusino. A don Agüero vendiendo ropas por las calles del pueblo. En mi nostalgia veo allá lejos el camión Belfort de Galo Rodríguez, trasladando la comparsa esquiladora hacia los campos. A Juan, el gordo Aval con su cámara, fotografiando la nevazón de 1982, y a su hermano Manuel el Flaco Aval repartiendo soda en su motoneta. Al escuchar la comparsita me recuerda a don Carlos Esgay bailando tango en el club libanés. Jamás olvidé al negro Briones gritando por Racing frente a la cancha de Papi Fútbol. Cómo olvidar al canillita Cheuquefilo en su bicicleta, repartiendo el diario Río Negro. El humor en los labios de Jorge Alzamendi en el Caín, cuando los lugareños le pedían autógrafo, porque lo confundían con el cantante de los Palmeras. Y al inolvidable Chango Morales con su guitarra, cantando la zamba. Mis hijos se fueron lejos, pero no se olvidan de Maquinchao. El mejor legado no es lo que dejamos para la gente, sino lo que dejamos en la gente. Fragmento de Carlos Chico, Historias de mi pueblo. Esto es lo que hoy nos convoca, la presentación del libro Maquinchao, un pequeño pueblo con una gran historia. Una obra que viene a seguir construyendo memoria, que rescata vivencias, lugares y personas significativas en la historia de nuestro pueblo. Y detrás de este trabajo hay una persona comprometida con rescatar y poner en valor todo eso. Tenemos el honor de presentar a Carlos Chico, autor de esta obra, quien con dedicación, investigación y mucho amor por su pueblo nos acerca este segundo libro. Gracias, nuevamente. El año pasado estuvimos reunidos en este lugar presentando Maquinchao y su historia. Después de ese día, de la presentación de Maquinchao y su historia, Norberto Moreno, desde su lugar, llevó a la legislatura provincial el libro, de manera que a los pocos días o
pocos meses el libro fue declarado de interés. Así que eso también es muy importante porque nos impulsa, nos ayuda, nos anima a seguir escribiendo. Como dijo don Elías Chucair, cada libro que sale es un hijo literario. Soy padre de muchos hijos literarios. Tenemos a Alicia aquí con nosotros, hija del tan conocido y recordado, querido Elías Chucair. Hace poco ¿cuánto puede hacer un libro? ¿Cuánto puede viajar y cuántas cosas pueden despertar en el lector? Lo que trato de hacer siempre en estos eventos tan lindos con público es ponerle voz a lo que ya está escrito, ponerle voz a las letras. Y este segundo libro de mi autoría se titula Un pequeño pueblo con una gran historia. Pero quiero presentar en 3 años consecutivos 3 libros diferentes de historia de mi pueblo, de Maquinchao, de su región, de su gente. Así que no es poca cosa que estemos hoy celebrando 121 años de historia de nuestro pueblo y presentando un libro en donde queda plasmado muchas de aquellas historias grandiosas. Porque yo digo que el pueblo es pequeño, pero las historias son muy grandes. Y la historia nunca se termina. Todo lo que aconteció hace 100 años atrás, todo lo que aconteció hace 50 años atrás, todo lo que aconteció ayer ya es parte de la historia. Entonces, que nosotros estemos interesados en plasmarlo, en escribirlo, es grandioso. ¿Por qué? Porque algún día el autor del libro no va a estar más físicamente, pero su obra va a estar presente, para que los conozcan las nuevas generaciones, que Maquinchao en su momento fue un pueblo grandioso, fue un pueblo glorioso, con muchas cosas en sus calles, más allá que no tenían asfalto, pero tenían los comercios más trascendentes de la historia de la región sur. En un ramo general de Maquinchao se podía comprar desde tela, 1 litro de querosén en lata, se podía comprar Glostora, se podía comprar Vilcrem, pero también se podía comprar, el cliente podía comprar un auto 0 kilómetros. El libro fue prologado por Silvia Martínez. Ella prologó este libro que estamos presentando en esta tarde. Ella es hermana biológica, o más bien hermana gemela, de quien en vida fuera nuestra querida Blanqui o Blanca Martínez, periodista profesional. Comienza hablando un poco de la estancia y la cabaña Maquinchao. La historia y los libros dicen que allá por 1890 la estancia de los ingleses ya estaba construida en su lugar. O sea, que nosotros podemos sacar cálculos que la estancia fue construida mucho antes que el mismo pueblo Maquinchao. Y que allá por 1901 la historia y los libros dicen que ya habían habitando 62 personas en esos lujosos edificios de estilo inglés. A no más de 6 kilómetros tenemos uno de los cascos históricos de la estancia Maquinchao, emblema de la historia ganadera, de la historia del merino australiano, con los carneros que vinieron de Australia. Dice que se sentó la base de la cría del merino. El diario La Nueva Era nos ayuda a conocer en crónicas y fotografías que esta raza del merino australiano, estoy hablando de la cabaña Maquinchao, año 1937, del año 1937 data esta hermosa historia. Fueron campeones organizado por el Ministerio de Agricultura. Los 10 vellones de Maquinchao ganaron los 5 principales premios de la raza. Por su finura, adquirieron
grandes premios en Palermo, año 1937, año 1950 y algo más de los viejos diarios y revistas en donde la cabaña Maquinchao quedaba muy bien, representaba muy bien a la región. Dice Cabaña Maquinchao, récord de campeones, récord de premios por lana. La Nueva Era es un diario que se editaba en la ciudad de Viedma. Esta fotocopia data de junio de 1945. Hoy a Maquinchao lo conocen no tanto por la oveja, por el merino australiano, sino más bien por los caballos con rulo. Maquinchao tiene esa rica historia de que estos caballos que fueron hallados en la meseta de Somoncurá, criados por Yeguada Rodríguez en Maquinchao, presentados en el año 2024 en la rural de Palermo, fueron conocidos y fueron visibilizados al mundo por ser una raza casi única en Sudamérica. Y están en Maquinchao. Eso es histórico también. Eso también vale la pena aplaudir. Maquinchao entre siglos. Allá por 1914 y 1915, Maquinchao estaba verdaderamente globalizada y sus productos de lana, cuero y cuero salían para Europa. Muchas de las mercaderías que se consumían eran de importación. Cualquiera quien iba al comercio agrícola brusino, al comercio SGAI comercial SCA, podía comprar el Glostora para el cabello. De hecho, hoy lo usé y me quedó bastante bueno. No está vencido a pesar de los años. Lo podemos usar tranquilamente. ¿A dónde conseguirlo? Hoy por hoy yo se lo compré a Pitel, el empleado de Aníbal García. Todavía tiene el Glostora, son los últimos. El Bril Creme, todos estos productos son importados. El almidón. Dicen aquellos viejos alumnos de otros tiempos, porque yo soy, dentro de todo, no tan de otros tiempos, nací en 1978, pero los alumnos de otros tiempos decían que los guardapolvos de aquella época quedaban impecables con el almidón para la ropa marca Coleman, importado. El almidón usado siempre con esta hermosa plancha, ideal para el campo, de hierro forjado, marca Pietra. Esta hermosa plancha de hierro forjado, ideal para el campo, pesa 2 kilos 716 gramos, con un poco o mucho de brasa llegaría a pesar hasta 3 kilos. Las amas de casa en otros tiempos tenían buenos brazos, tenían buenos músculos. No cualquiera andaba levantando 3 kilos todos los días y planchando los guardapolvos de sus hijos, ¿eh? Estos artefactos de antaño están en el libro. Hoy por hoy en desuso, son objetos de museo. Y cuando tengamos el museo en Maquinchao, allí van a estar seguramente todas estas cositas. Hermosa, inolvidable. Creo que ya no tiene más Aníbal García. Si hablamos de cosas de antes, objetos de antaños, no podemos dejar de hablar de la histórica, emblemática, conocida y recordada zapatilla de la marca Flecha. Se comenzó a fabricar y salió al mercado en 1962 por la empresa Alpargatas de Argentina. Y estaba mirando que esta empresa una vez contrató nada más y nada menos que al gran artista Molina Campos para que le pinte los famosos almanaques, claro, Naldo. Y estaba mirando que en algunos comercios de Maquinchao aún permanecen los almanaques colgados en las paredes de la empresa Alpargatas. Lo voy a describir un poquito porque en el libro también está mejor descrito. Dice la historia que fueron los primeros calzados de lona, bien argentina, bien celeste y blanca, como el campo de doma que tiene Real Cayunao en Maquinchao, bien argentino. Fueron los primeros calzados de lona con suela de PVC inyectado. Algunos compañeros y no compañeros de escuela y de secundario, de la primaria sobre todo, me decían que
que lo usábamos, la gran mayoría lo usábamos porque eran económicas, eran las más baratas del mercado. Estos hermosos calzados marcaron un hito, marcaron una historia, no solo acá en Maquinchao, en la región, en Argentina. Así que el que tenga la oportunidad todavía de tener una de estas, no la use más. Guárdela, porque ya no la fabrican más. Y si le sobra un par, tráigalo para la señora intendente, lo va a poner por ahí en el Museo de Maquinchao, juntamente con las flechas que solía buscar y hallar el querido cowboy Nelson Jara. El gran terremoto de 1960. Y a muchos se le eriza la piel y quedan preguntando, ¿cuándo hubo un terremoto? 1960. El epicentro no fue en Argentina, fue mucho más lejos. ¿A dónde fue, Naldo? En Chile. Pero se sintió en esta zona de una manera impresionante. Esa historia la vamos a ir recopilando con algunos testimonios que hay en Jacobás y acá en la zona, porque tembló la tierra de Maquinchao, tembló la tierra de Jacobás y tembló toda la región. Este precioso libro también habla de los encuentros folclóricos de la línea sur, porque Maquinchao, antes de ser capital de la lana y conocido en la región por esa identidad de la lana, fue capital o sede de los encuentros folclóricos de la línea sur. Nacieron allá por 1976, los días 30 y 31 de octubre del año 1976 se llevó a cabo el primer encuentro folclórico de la línea sur, sede en Maquinchao. Y dicen los testimonios vivos que hay que era un evento casi único en la región. Y si mencionamos 1976 menos 2026, estamos hablando de 50 años, señores. Este año, en el mes de octubre, se estarían cumpliendo 50 años de que se llevó a cabo el primer encuentro folclórico. Y tengo que hablar, no dejar de hablar de esos primeros eventos. ¿Por qué? Porque en ese primer encuentro folclórico estuvo presente nada más y nada menos el querido y recordado Ángel Echleiner, entre otras agrupaciones que llegaron de todas partes, y Maquinchao vibró en ese entonces con un artista de renombre internacional, se llamaba Miguel Ángel Robles, padrino del festival, dice la señora Adriana Sarríes. En el segundo, el invitado especial, artista central del evento 1977 fue nada más y nada menos que el turco Jorge Cafrune. Tan pocos pueblos, tal vez el único pueblo de la región sur y de la Patagonia Argentina que tuvo el honor de tener a semejante cantautor folclórico fue Maquinchao, porque Jorge Cafrune no solamente cantó y actuó en el escenario principal de la Escuela 4, en el patio cubierto, sino que él pidió un caballo y desfiló por las calles de tierra de Maquinchao, pidió ir a una fonda y lo llevaron al bar El Choique, tomó una guitarra criolla, una sencilla guitarra criolla, y cantó en el bar El Choique. Por eso quise poner también en una de las páginas el histórico bar El Choique con los propietarios Antolín Parra y Lorenza Churrarín, porque también es un bar con mucha historia. Allí cantó el recordado turco Cafrune en ese barcito. Pasamos al 1978 y justamente en ese año nacía yo, pero nacía en el mes de mayo, no en octubre. Y los días 28 y 29 de octubre quiere decir que este afiche original, tiene 47 años. Y mire cómo se ha preservado. O sea, que la persona que lo resguardó en su casa es una mujer que no solamente fue partícipe de estos eventos, sino que le gusta la historia, lo ama y lo cuida. Y aquí figura nada más y nada menos que
dice que como actores especiales llegó ese año el ganador del Festival Folclórico de Chuelechuel, pero también en 1976, 50 años atrás, este señor Naldo Pérez se consagraba campeón nacional de Malambo, y ese campeón nacional de Malambo hoy lo tenemos en medio de nosotros, el señor Naldo Pérez. Y continúa un poco hablando el libro de Naldo Pérez, cómo fueron sus inicios y su paso por Maquinchao, integró La Peña, de hecho también recibió la mención o el nombramiento de padrino del festival, y él como cantautor y buen músico escribió una samba que tituló Canto en Octubre. Esa hermosa samba nuevamente a presentar Naldo en esta hermosa tarde, para todos los que hoy no vinieron físicamente aquí, pero lo van a ver seguramente por las cámaras del Canal 10. Poco a poco vamos desandando el libro y no puedo dejar de hablar de los récords de frío de Maquinchao. Maquinchao registró en julio del año pasado menos 18.2, temperatura bajo cero. No tuvimos el récord, pero anduvimos ahí, y muchos medios de comunicación se interesaron en el frío nuestro y vinieron a conocerlo. De hecho, vino por primera vez el periodista de Daniel Malnati, estuvo aquí, se alojó en el Hotel Naidum, el hotel de la esquina, y después salió a hacer visible, a fotografiar y a filmar cada uno de los eventos con esa temperatura bajo cero. Pero el libro se retracta algo mucho más antes, por allá por 1948. 1948 dicen los testimonios que nevó tanto que mucha gente se quedó sin animales en la zona, en los campos, y tuvieron que emigrar. Ese año se dio la gran migración de pobladores rurales hacia los pueblos y hacia otros puntos o ciudades de la provincia de Río Negro. 1948 no solo nevó mucho, sino que hizo ese año menos 38 grados bajo cero. Después venimos más temprano en la historia, 1991. Dicen los testimonios que hizo 35,2 bajo cero Juan Alejo Aval, y le hacen una entrevista en donde él da testimonio de ese año del frío, de la ola polar, y dice lo siguiente, textualmente: fue una helada asombrosa, una helada bruta. Se helaron cosas que no se habían helado antes, como helarse la salmuera y helarse los jagüeles. Si lo dice Juan Alejo Aval, era el hombre sabio de Maquinchao. Si lo dice él, es un testimonio creíble. De hecho, Juan Alejo Aval está en este precioso libro, Maquinchao y su historia, está su biografía. Queridos amigos, quiero decirle que ya estoy concluyendo con esta hermosa presentación. Gabriel Galo Martínez escribió el libro Maquinchao hilvanando recuerdo allá por 2007, fue presentado por primera vez en Maquinchao. Fue un ex alumno de la Escuela 4, fue un vecino querido de Maquinchao, aquí tuvo también parte de su infancia, de su juventud. Emigró para radicarse en la ciudad de Viedma, estudió, fue periodista profesional y hizo un sinfín de actividades y cumplió funciones muy importantes en donde dejó huellas. Él habló y escribió un poco de la vida o la biografía de un señor que se llamó Victoriano Uriz. Fue el padre biológico de Severino Uriz. Yo hablo de Severino Uriz en este libro. Galo habla del padre de Severino, de Victoriano. Y Galo dice que a don Victoriano le decían
el vasco de la bota, porque le gustaba tomar el vino en bota, bota de cuero. Dicen los testimonios que era músico, que tocaba la guitarra. Y le gustaba improvisar algunos versos, era autodidacta. Y él dice que componía versos. En el libro Galo pone unos versos hermosos que no lo voy a recitar yo, sino que lo va a recitar mi hijo Javes. Victorino busca vino, rompió el frasco en el camino. Pobre frasco, pobre vino, pobrecito Victorino. Está en este libro su hermosa biografía. Y él dice que entre sus recuerdos no faltan los pobladores de aquellos años, como los Machín, los Berbeque y los Fernández, entre otras familias tradicionales. También la gran nevada del año 30, cuando los alambrados de 7 hilos quedaron tapados por la nieve. O sea, que acá hay algo revelador. No está en ningún libro que en el año 1930 nevó tanto que había más de 1 metro, porque los alambrados de 7 hilos tienen un poco más de 1 metro. 1,20. Don Severino Uris también dice que en esa época se descargaban los toneles o las bordalesas, le decimos nosotros, las bordalesas de vino de 200 litros. El azúcar los compraban en los ramos generales en terrones, y en esos años existían las tropas de bueyes o tropas de carro. No existían los vehículos a motor, era todo a sangre. Yo recuerdo que ganaba 4 pesos diarios y una bolsa de harina costaba de 70 kilogramos, costaba 1,50 pesos en el comercio de Gariglio Brusino. Testimonio del querido Severino Uris, fuente del diario Río Negro. Queridos amigos y presentes, estoy tan alegre, tan contento, tan feliz de que ustedes hoy me pudieran acompañar.